Muy bien, jóvenes, buenas tardes, bienvenidos a esta octava sesión de la unidad didáctica de procesos de frutas. Por favor, antes de comenzar, les pido que me confirmen si es que visualizan adecuadamente las diapositivas y si están escuchando mi voz. Sí, profesor. Excelente, gracias, muy bien. Entonces, bueno, para comenzar con la sesión correspondiente a la octava semana, pues tenemos que primero conversar un poco lo que hemos realizado hasta el momento, ¿no? Y en primer lugar, pues, hablamos sobre algunos conceptos, sobre la industria alimentaria en sí, y sobre todo en materia de lo que corresponde a los procesos de frutas, ¿no? Habíamos hablado un poco sobre equipamiento, un poco sobre los balances, un poco sobre las curvas de control. Realmente lo que habíamos hecho hasta el momento es exhibir en qué consiste pues el desarrollo normal de los procesos de frutas en cuanto a lo que no es específicamente el procesamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el procesamiento de manera práctica nosotros lo vamos a realizar ya cuando se retomen las clases presenciales, que eso ya el gobierno nos avisará. Sin embargo, eh, para poder realizar un buen procesamiento en planta, pues teníamos que ver todas las pautas que hemos conversado hasta el momento, ¿no? Inclusive hablamos un poco de BPM, de HACCP, por ahí mencionamos alguna pirámide que incluía algún estándar, ISO, por ejemplo, cosas muy importantes en realidad, que seguramente en algunos de los otros cursos también han desarrollado con mayor profundidad. Sin embargo, pues todo ello es insumo para los procesos de frutas e inclusive ya nosotros nos tomamos la libertad de explorar un poco el proceso de elaboración de néctar, ¿cierto? Y bueno, de alguna u otra manera ya conocemos el proceso de elaboración de néctar en cuanto a sus flujogramas, en cuanto a sus parámetros, en cuanto a las formulaciones y cómo se hacen los balances, y en cuanto a cómo se controlaría el proceso. Entonces, la misma metodología, a partir de la fecha, la vamos a seguir para tocar los demás procesos que nosotros vamos a ver de aquí en adelante, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar en realidad dos sesiones, ¿sí? La primera está relacionada a conocer de manera básica los procesos netamente para la elaboración ya de mermeladas y jaleas, ¿sí? Eso lo vamos a ver el día de hoy. Y la segunda parte tiene que ver también con este proceso, pero ya no desde el punto de vista de la elaboración ni del flujograma, sino más bien desde el punto de vista de qué problemas se suelen presentar eh, por malas prácticas en el procesamiento de mermeladas y jaleas, ¿no? Entonces, por favor, coméntenme a través del chat si se me está yendo algo de repente de lo que allá hayamos visto, hay algún tema que no he mencionado. Por favor, coméntenme a través del chat o si estamos todos de acuerdo para poder avanzar con la sesión y específicamente ya con la segunda parte del curso. ¿Sí? Me comenta por favor a través del chat o si estamos todos de acuerdo, levantamos la mano y empezamos. Bien, bien, bien. Ok, jóvenes, entonces, perfecto, muy bien. Gracias por su participación. Recuerden que siempre la participación se evalúa todas las clases, ¿sí? En función a la participación, ustedes al final del curso tienen una nota. Muy bien, jóvenes. Gracias. Entonces, vamos entrando ya netamente en este mundo, pues, que tiene que ver con la elaboración de mermeladas y jaleas, ¿no? Y para empezar, obviamente, hay que entender qué es una mermelada y qué es una jalea, porque no son lo mismo o son lo mismo. A ver, por favor, a través del chat coméntenme. ¿Una mermelada es igual a una jalea? ¿Sí o no? Respondan, por favor, quienes dicen que sí, quienes dicen que no.
Respondan por favor a través del chat. ¿Una mermelada es lo mismo que una jalea? Ok, Elmer nos dice que no, Ana también nos dice que no, Herly nos dice que no. Perfecto. Perfecto, no son iguales. Ahora, ¿sabemos adecuadamente identificar esa diferencia? ¿O es que realmente decimos que no son iguales, pero no conocemos cuál es la diferencia específicamente? No, ok. Bien. Entonces, ya, Julio nos da un indicio, por ejemplo, nos dice, la mermelada es más espesa que la jalea. Ya, por ejemplo, ese es uno de los preconceptos que normalmente nosotros manejamos, que no es del todo correcto, ¿sí? No es por viscosidad que se mide si es una mermelada o una jalea, por si acaso. El criterio no es la viscosidad, es decir, que uno sea más espeso que otro. Según la norma técnica, ese no es el criterio para evaluar. Flavia nos dice, porque la jalea es menos espesa. De acuerdo, o sea, es lo mismo que nos está mencionando Julio. No, como les digo, no necesariamente la viscosidad del producto nos va a dar un indicio de si es una mermelada o es una jalea. Hay cosas que sí son diferenciales netamente de ambos, pero lo primero que hay que comprender sobre las mermeladas y las jaleas es que ambos son geles, ¿ya? Vamos a trabajar un proceso en realidad de elaboración, digamos, de un gel. La mermelada y la jalea son geles, ¿ya? Por si acaso. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿sí? Muchas veces nosotros cometemos el error de repente de relacionar la industria manufacturera con la forma en cómo hacemos las cosas a nivel de nuestra casa, pues, ¿no? Con una clase de cocina, como les decía, y no necesariamente es lo mismo, ¿sí? No necesariamente es lo mismo. ¿Y por qué no será lo mismo? Bueno, hay varias razones. La primera es que cuando ustedes elaboran algo en su cocina, es para consumo de ustedes y probablemente inmediato, ¿sí? Es decir, ni bien terminan de preparar, probablemente es que empiezan a consumir lo que han preparado, ¿sí? A diferencia de la industria manufacturera, en la industria manufacturera o en la industria alimentaria, lo que nosotros buscamos es tener un producto que se parezca en sabor, en color, es decir, en las características organolépticas, pero su principal foco digamos, de orientación del trabajo en el producto es prolongar la vida útil del producto. ¿Por qué? Porque esa mermelada, ese néctar que tú vas a elaborar en la industria alimentaria, no se va a consumir de inmediato, va a tener que estar un tiempo en anaqueles. Entonces, no podemos decir que la orientación de proceso es la misma de una clase de cocina o de cómo tú preparas las cosas en tu casa a cómo la industria alimentaria en sí las prepara, porque son totalmente diferentes. Mientras que en tu casa tú privilegias sabor y calidad, en la industria alimentaria, aparte de eso, tienes que incorporar vida útil, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, jóvenes, por si acaso. Julio nos menciona que la diferencia es que los bricks que nos dice que los bricks son diferentes, que cada uno tiene su propio brick. No tanto así, Julio, te comento, no tanto así. Esa no es una gran diferencia en realidad, porque eso depende mucho también de la naturaleza de la materia prima que nosotros vamos a procesar, y eso les voy a mencionar cómo es que llegamos a esa conclusión. Entonces, según la norma técnica, en realidad no hay un gran diferencial en los bricks. Digamos que la norma técnica nos da un rango, ¿no? Nos dice, desde este bricks hasta este bricks se puede llamar mermelada o se puede llamar jalea. Pero, mientras tú estés dentro de ese rango, no los vas a poder diferenciar. O sea, no sería un eje de diferenciación netamente entre las mermeladas y la jalea.
Herli nos dice, ¿también tienen diferencia con la duración? Tampoco, Herli. Lo mismo. Por eso le decía, nosotros tenemos preconceptos, ¿sí? Tenemos una idea de cómo son las cosas, pero no necesariamente son así. Y no es que lo que ustedes hayan dicho sea incorrecto, ¿ah? Sino que no es tan preciso lo que me están mencionando. Y cuando nosotros hablamos de manufactura en una industria, estamos hablando de precisión. Estamos hablando de decir las cosas con todos sus puntos y comas, ¿sí? Por ende, nosotros debemos conocer exactamente cómo es que se diferencian estas mermeladas y jaleas. Ya les dije, ambos son geles, ¿sí? Entonces, para poder formar geles, obviamente vamos a tener un procedimiento estándar y sobre eso, pues, iremos diferenciando cada uno de los productos. Muy bien. ¿Qué necesitamos conocer? A ver, Flavia, ¿qué nos dice en su comentario? Nos dice, también su diferencia sería el proceso de elaboración, cómo se utilizan las materias primas para estos productos. Está cerca a la principal diferencia, pero no necesariamente es tan específica, ¿no? Me ha dado un concepto general que es válido, pero no necesariamente es específico. No me está diciendo, esta es la diferencia, profesor. ¿Ya? Entonces, lo vamos a tratar para que veamos que realmente la forma de diferenciarlas es muy sencilla. ¿Sí? Es muy sencilla. Pero para todo ello, para poder evaluar el proceso de elaboración de mermeladas y jaleas, que vamos a trabajar, digamos, la primera y la segunda parte hoy día, y el siguiente martes vamos a trabajar la tercera parte, y el siguiente viernes la cuarta parte, que ya tiene que ver no solamente con el proceso, sino con los controles y todo lo que hay que realizar. Entonces, tenemos que evaluar todos estos conocimientos previos, que seguramente ustedes ya tienen bastante interiorizados. Tenemos que saber sobre la teoría black box o la teoría de la caja negra, tenemos que conocer sobre balance de materiales, saber de BPMs, de POEs. Aquí yo incluiría saber un poco de HACCP también. Necesitamos tecnolectos de la industria alimentaria, parámetros de calidad, análisis de calidad, flujogramas, equipamiento e inocuidad alimentaria. Se supone que sumado lo que nosotros hemos realizado en las sesiones anteriores, que prácticamente hemos revisado todos estos contenidos, más lo que ustedes ya vienen desarrollando en sus cursos de materias primas, de seguridad e higiene, de control de calidad y de planificación y organización de la producción, se supone que la suma de todo eso más lo que nosotros hemos visto es lo que ustedes ya deben saber para poder procesar en realidad cualquier tipo de producto de la industria de las frutas, ¿ya? Y también he considerado el proceso de elaboración de néctar como un conocimiento previo porque siempre, en lo personal, trabajo primero con néctar porque ese flujograma del néctar me sirve como insumo para todos los demás flujogramas, porque los demás solamente son algunos cambios mínimos los que se hacen. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se va a dar el proceso? Teoría Black Box, para que entendamos. Vamos a tener entradas, vamos a tener proceso, vamos a tener salida. ¿Sí? Como todo proceso en la industria alimentaria, va a tener entradas, va a tener salidas y vas a utilizar proceso, que serían nuestras herramientas y técnicas que hemos utilizado, ¿no? Y todo esto se va a dar en un espacio de tiempo, ¿sí? Muy bien. Recuerden ustedes, por favor, lo voy a mencionar, pero ya en la siguiente clase lo vamos a ver con más detalle cuando hagamos balances. Hoy día todavía no vamos a hacer balances, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando trabajamos con néctar, lo voy a escribir aquí en el chat, por favor. Cuando trabajamos con néctar, ¿cuáles eran las entradas? ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran las entradas para elaborar néctar? A ver, quiero su participación a través del chat, por favor. Aparte de la materia prima, ¿qué otra entrada teníamos?
Esa es la materia prima, Leti. Ya teníamos insumos. ¿Qué otra entrada teníamos? Ya, CMC, azúcar, esos son insumos. Edulcorantes, en caso se utilice sustitución de azúcares, son insumos. Aditivos, que son insumos también, me están mencionando bastantes insumos. Eso, Ana, a eso quería llegar. Tenemos materias primas, tenemos insumos y tenemos agua para la elaboración de néctar. ¿Cuál es la diferencia con la elaboración de mermeladas? Jóvenes, como entradas vamos a tener materia prima más insumos. Ya no tenemos como entrada el agua para las mermeladas y jaleas. Por favor, eso tiene que quedar más claro que el mismo agua, ¿sí? Porque he visto, inclusive he detectado, obviamente no en el instituto, pero he detectado personas, inclusive ingenieros, que hacen sus fórmulas de mermeladas y jaleas y le añaden agua. Y eso es prácticamente sepultar a tu producto. Y cuando lleguemos a la parte de la explicación de un concepto muy importante, que es el AW, o también llamado actividad de agua, ¿les han explicado en control de calidad qué es actividad de agua, por favor? Si no, para explicarles rapidito. Coméntenme, por favor, qué es la actividad de agua. ¿Qué es la actividad? No nos han explicado eso. No les han explicado, perfecto. Ahorita. No. Ok. Sí, muy bien. Jóvenes, vamos a hablar con un poco de lógica, ¿ya? Para poder entender qué es la actividad de agua. ¿Sí? Ya, imagínense ustedes, eh, un jugo que ustedes licúan en su casa de fresa, lo licúan en su casa y lo dejan ahí de un día para otro a temperatura ambiente. ¿Qué pasa al día siguiente? ¿Qué pasa al día siguiente cuando van a tomar su jugo? Exacto, Sarita, se malogra. ¿Y se malogra por qué? Porque en el ambiente hay microorganismos, ¿cierto? Se malogra porque se contamina con microorganismos. Perfecto. Ahora, observen ustedes, las harinas, por ejemplo, ¿no? Las harinas o las menestras. Pregunta, jóvenes. ¿Cuál se malogra más rápido? ¿El jugo que ustedes han preparado de un día para otro o una menestra o una harina? ¿Cuál se malogra más rápido? El jugo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿se han preguntado ustedes por qué? ¿Por qué se malogra más rápido mi jugo que mi harina? ¿Qué creen ustedes? Los dos lo están dejando ahí en el medio ambiente, ¿ah? O sea, lo están dejando expuesto los dos. ¿Por qué se malogra más rápido el jugo? A ver, ¿qué les dice su lógica? ¿Por qué creen que el jugo se malogra más rápido que la harina? A temperatura ambiente, expuesto al aire. Vamos haciendo relaciones lógicas. Eso, John, eso. Por ser líquido. ¿Y un líquido qué tiene? ¿Qué contiene? Contiene agua. Exacto, Herley, exacto. Eso. Entonces, ¿habrá una relación entre los productos que tienen más agua y se malogran más rápido que los que tienen menos agua se malogran menos rápido?
esa relación coge un nombre para nosotros en la industria alimentaria y se llama actividad de agua. ¿Qué es la actividad de agua, señores? Para que les quede claro, esto lo han debido ya ver ustedes en la primera clase de control de calidad. ¿Qué es la actividad de agua? La actividad de agua, señores, es el agua disponible en un alimento, agua disponible en un alimento que puede ser usada por los microorganismos para deteriorarlo. ¿Sí? Esta agua que está en los alimentos, jóvenes, el microorganismo lo ve como si fuera su comida. No necesariamente su comida, sino como si fuera su casa. Como que ahí yo voy a poder crecer, ahí yo voy a poder multiplicarme, ahí yo voy a poder expandirme. Y con la presencia de esa agua yo voy a lograr subsistir más tiempo para poder alimentarme de ese alimento, de ese producto que está ahí, ¿no? Entonces, que quede bien claro esto, jóvenes. La actividad de agua no es otra cosa que el agua que nosotros tenemos disponible en un alimento que puede ser utilizada por los microorganismos para deteriorarlo. ¿Sí? Esa es la actividad de agua, jóvenes. Entonces, he ahí la razón por la cual yo les pregunto ahora, con esta definición que les acabo de dar, ¿qué producto dura más? ¿El néctar o la mermelada? Pregunta para ustedes. ¿Qué producto dura más? ¿El néctar o la mermelada? Eso, pues, jóvenes. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Por qué dura más la mermelada? No, sí contiene agua, pero tiene una menor actividad de agua. Ojo, si tú a tu mermelada te estoy diciendo que no le tienes que añadir agua, ¿de dónde proviene el agua que tiene entonces la mermelada dentro? Proviene de la misma fruta, ¿sí? La fresa tiene agua, ¿cierto? Las frutas tienen agua. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo prácticamente es lo siguiente. Oye, yo necesito un producto que me dure más tiempo. El néctar no me sirve a mí. Yo necesito un producto que me dure más tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar ya no con agua añadida, porque eso me malogra mi producto. Yo necesito disponer de fresa de aquí a los próximos 8 meses, ¿no? Entonces, solamente voy a usar el agua que está en mi fruta, ¿sí? Solamente voy a usar el agua que está en mi fruta. Qué importante concepto, jóvenes. Importantísimo. Para nosotros poder hablar de procesamiento de mermeladas y jaleas. Entonces, ¿por qué? Cuando les pregunten a ustedes, obviamente, pues ustedes ya son profesionales de la industria alimentaria, pues, ¿no? Cuando te pregunten por qué un néctar se malogra más rápido que una mermelada, no le vas a decir, no, porque tiene más agua, ¿no? ¿Qué le vas a responder? Porque la mermelada tiene menor actividad de agua, ¿sí? O si quieres ser más técnico para que se escuche bonito, la mermelada tiene menor AW, ¿sí? ¿Me dejo entender? Estamos diciendo lo mismo, pero ya no estamos usando un lenguaje coloquial. Estamos entrando a un lenguaje profesional, ¿sí? Alguien de la industria que está trabajando en la industria alimentaria, algún dueño de empresa y todo, tiene que saber qué le estás diciendo cuando le dices tiene una menor AW. Debe saberlo. Pero, como sabrás,
cuando conversas normalmente, pues, con tu familia, etcétera, si le dices esto, no te va a entender. Por eso es que a esta forma de comunicarnos nosotros le llamamos usar tecnolectos, es decir, utilizar formas de comunicación que se entiende dentro de la industria alimentaria, ¿sí? Y lo que estamos utilizando es excelente. Mermelada tiene menor actividad de agua, por eso el néctar se malogra más rápido, ¿sí? En condiciones normales, obviamente, pues, ¿no? Entonces, hemos tocado, pues, en un ratito hemos hecho toda una clase de lo que es actividad de agua y algo de microbiología de alimentos que también tiene que ver con esto, ¿ya? Obviamente, si hay más agua, si la actividad de agua es mayor, pregunta, ¿hay más o menos microorganismos? Si la actividad de agua es mayor, ¿hay más o menos microorganismos? Eso, jóvenes, muy bien, ya ustedes son lo máximo. Más microorganismos, pues obviamente. Eso es lo que estamos conversando. Excelente, jóvenes. Mira, hay empresas dispuestas a pagar más por profesionales que te entiendan lo que ustedes están entendiendo en este momento. ¿Por qué? Porque mucha gente que es formada y sobre todo, y este es un poco de golpe a los institutos y a algunas universidades también, forman profesionales que solamente se dedican a hacer y a operar cosas y no saben lo que están haciendo. En cambio, algo tan sencillo como lo que ustedes están comprendiendo en este momento, no se dan cuenta ustedes, pero ya los está diferenciando del montón. Porque todo el mundo sabe que AW significa actividad de agua y que este proceso en la pantalla me dice que la actividad de agua es tanto. Ya, a ver, ¿qué significa eso? Eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Qué significa esto? No me interesa que sepas leer números, ¿sí? Porque eso lo hace una máquina. Tú tienes que ser más que esa máquina. Tú tienes que saber por qué están ocurriendo las cosas, ¿sí? Esto es muy importante, jóvenes. Entonces, desde este punto de vista, nosotros podemos decir que las mermeladas y jaleas son un método de conservación de las materias primas. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Díganme ustedes. ¿Elaborar mermeladas y jaleas es una mejor forma de conservar las materias primas? ¿Sí o no? Por supuesto, jóvenes, por supuesto. Muy bien, muy bien. Entonces, volviendo un poco al tema, tenemos entradas, que son las materias primas, y también tenemos como entrada los insumos. Y se acabó. En mermeladas y jaleas no agrego agua. ¿Por qué? Porque el agua, ¿quién me la va a dar? La fruta. ¿Sí? ¿Y cuáles son mis salidas? Dependiendo del diseño de tu proceso, vas a tener mermas y vas a tener tu producto terminado, que va a ser la mermelada. ¿Sí? Perfecto. Entonces, comprendimos cómo se va a mover este proceso. Ahora sí, entremos un poco más, como quien dice, como se dice coloquialmente, vamos a la vena. Lean, por favor, estas diferencias y similitudes y díganme ustedes, ¿cuál es la principal diferencia entre mermeladas y jaleas? En el chat, por favor. ¿Sí? En el chat o tomen el micro, no hay ningún problema. Lean la diapositiva, que es cortita, y díganme ustedes, ¿cuál es la principal diferencia? Lean la diapositiva, por favor. Lean la diapositiva. Por ahí, Alexis, como que esa no es la palabra. Eso, John, eso, Flavia. Que la mermelada se realiza con trozos de fruta. Y la jalea, cuando tú la pruebas o la observas, no observas ningún trozo.
¿sí? Lo que tú observas es una mezcla homogénea, ¿sí? Y vamos a hablar un poco aquí de mezclas. Mezclas, ¿sí? Mezclas. ¿Qué tipos de mezclas hay, jóvenes? Hay mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, ¿sí? Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Qué es una mezcla homogénea? La mezcla homogénea es aquella que cuando tú la observas, ¿sí? Cuando tú la observas, cuando tú la palpas, cuando tú la pruebas, te ofrece características uniformes, ¿sí? Esas son las mezclas homogéneas. Y las mezclas heterogéneas son aquellas que no te muestran características uniformes, ¿sí? Algo tan simple como diferenciar, pues, una mermelada de una jalea, ¿no? La mermelada contiene trozos de fruta, la jalea no contiene trozos de fruta. Ojo, no dice no contiene fruta, dice no contiene trozos de fruta. ¿Qué quiere decir? Que la fruta puede estar pulpeada. Pulpeada puede estar la fruta para las jaleas, ¿sí? Así que, por ejemplo, hay otro grupo de personas que de repente han estado pensando con esta explicación. Profesor, entonces las jaleas son artificiales porque no tienen fruta. No, 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 yo no he dicho eso, ¿sí? Las jaleas utilizan pulpa, las mermeladas utilizan trozos, ¿sí? Si nosotros hablamos de algo que no tiene fruta, no estamos hablando ni de mermeladas ni jaleas. Probablemente estemos hablando de algún tipo de almíbar, ¿sí? Por favor, hay que diferenciar. Las mermeladas y las jaleas usan fruta, pero las mermeladas usan trozos y las jaleas usan pulpas, ¿sí? Pulpas uniformes. Bien, eso hay que tenerlo muy claro, por favor. Ahora, la norma técnica peruana nos dice, tenemos un rango de posibilidades en donde podemos trabajar. Inclusive hay algunas empresas que lo trabajan al borde de esta norma técnica y se van hasta 62.5 a veces, ¿no? 62.5, 63 hasta 68 grados Brix. ¿Sí? Esto tiene su explicación, jóvenes, ¿ah? No es porque se le ocurrió al Códex meter esta sugerencia y que se adoptó en la norma técnica peruana, sino que tiene su razón de ser el por qué se utilizan esos grados Brix, y ya lo vamos a ver, le voy a explicar por qué. El pH va entre 3,5 y 4,5, ¿sí? Eso también es importante, joven, ¿ya? Hay que tener ese rango de pH. ¿Por qué también? En primer lugar, si tiene menos, es algo muy ácido, ¿sí? Es algo muy ácido. Y si tiene más, está en riesgo de contaminarse con microorganismos, ¿sí? Ahora, aquí aparece otro insumo, ¿sí? Cuando nosotros usamos la formulación de elaboración de néctar, ¿cuál era nuestro estabilizante gelificante? ¿Cómo se llamaba en la elaboración de néctar? ¿Cómo se llamaba eso, Sarita? CMC, carboximetilcelulosa, es el insumo que nosotros hemos estado utilizando en la elaboración de néctar como estabilizante gelificante. Ya. Ahora, cuando preparamos mermeladas y jaleas, te olvidas del CMC, ¿sí? Ya no vas a usar CMC. ¿Por qué? Porque, si ustedes se dan cuenta en los bricks, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta en los bricks, estamos hablando de cantidades elevadas de azúcar, ¿sí?
entonces el CMC no nos va a funcionar tan bien en esas cantidades. Tenemos la posibilidad de incorporar un nuevo insumo. ¿Cómo se llama? Pectina. Profesor, ¿qué es eso? Ya. ¿De dónde se obtiene la pectina, jóvenes? ¿Han visto ustedes, han comido alguna vez naranja? Dígame, ¿sí o no? En el chat. ¿Han comido naranja alguna vez? Eso. Todos hemos comido naranja, creo, ¿cierto? Cuando cortas tu naranja, te das cuenta que entre el gajo de naranja, propiamente dicho, y la cáscara amarillita, hay una membrana color blanco, ¿sí o no? Eso, claro. ¿Cómo se llama eso? Se llama albedo. ¿Sí? Se llama albedo. Este albedo, jóvenes, este albedo de naranja, estoy poniendo un ejemplo porque en realidad la pectina se obtiene de varias fuentes, pero este albedo de naranja es alto en contenido de pectinas. ¿Sí? Es más, la pectina que nosotros utilizamos para elaborar la mermelada probablemente haya sido extraída de albedo de naranja. ¿Sí? ¿Qué función cumple la pectina? ¿Qué función cumple la pectina? En primer lugar, es un gelificante. ¿Por qué? Porque la pectina tiene la propiedad de atrapar agua con azúcar. ¿Sí? Y forma estructuras. A estas estructuras, ¿cómo le llamamos? Gel. ¿Sí? Es decir, viene tu pectina, viene tu azúcar y tu agua, se juntan, forman una molécula más grande y la estructura más grande de todo ello, de toda esta aglomeración de pequeñas estructuras de agua, azúcar y gelificante, se le conoce como gel. ¿Sí? Eso es un gel, lo que nosotros estamos formando. Entonces, nuestra pectina va a cumplir esa función. Es más, ni siquiera estamos usando cualquier tipo de pectina. Estamos usando una pectina de alto metoxilo. Profesor, ¿qué significa eso? Está horrible ese nombre. Significa que trabaja con cantidades grandes de azúcar. ¿Sí? Profesor, ¿eso quiere decir que hay una pectina que trabaja con cantidades pequeñas? Sí, pectina de bajo metoxilo. Profesor, ¿y por qué no usamos esa pectina de bajo metoxilo para la elaboración de néctar? Ah, ¿por qué? Porque te cuesta 300 soles el kilo. La pectina de bajo metoxilo. Entonces, mejor utilizo CMC, que me cuesta, creo, si no estoy equivocado, algo de 25 soles el kilo. No, si no estoy equivocado, ese es el precio último en el que pude adquirir CMC. Entonces, y la pectina de alto metoxilo, profesor, es cara. La pectina de alto metoxilo cuesta aprox 12 soles por 200 gramos. ¿Sí? Ahora, ¿qué cantidades vamos a usar? Vamos a usar gramitos, pues, muchachos. Gramitos. Entonces, con esos 12 soles tienes para preparar todo un mes de mermelada, ¿no? Entonces, básicamente, como ustedes se habrán dado cuenta, yo podría hacer un néctar con pectina de bajo metoxilo, sí puedo. Puedo hacerlo, pero me va a salir caro, pues, muchachos. No me va a ser rentable. Y la industria alimentaria no solamente se centra en la calidad, como les dije, sino se centra en que esta calidad que nosotros otorgamos a nuestros clientes también sea capaz de generarnos a nosotros una ganancia, porque nadie compra pan para vender pan, así de simple, ¿sí? Recuerden que
fundamentalmente todas las industrias del planeta se han creado por un solo fin, que es el lucro. Y así te lo quieran pintar de otra forma, nadie trabaja para no ganar o para perder. ¿Sí? Así de simple. Entonces, hay que decir las cosas como son. Yo sé que hay un tema ético y moral en ese aspecto, ¿no? Pero eso de repente se lo dejamos ya para otro tipo de organizaciones que no son empresas netamente, sino de repente alguna ONG, ¿no? Que quiere apoyar, etcétera, etcétera. Pero si hablamos de empresas, ¿sí? Estas se crean para lucrar. Y si yo tengo la oportunidad de sustituir algo que me va a costar 300 soles el kilo por algo que me va a costar menos de 50 soles el kilo, pues lo hago, porque es más barato. Y las repercusiones en la calidad del producto en realidad no son muchas. La única diferencia visible, digámoslo así, de si yo trabajara un néctar, por ejemplo, con una pectina de bajo metoxilo y un néctar con CMC, es la brillantez. ¿Sí? La de bajo metoxilo me da un mejor brillo en el producto. La otra no. Entonces, ¿qué han hecho las empresas? No me interesa el brillo, le pongo una etiqueta que cubra todo el envase. Y se acabó, eso me sale más barato. Y así te venden pues los néctares, ¿no? Así te venden los néctares. Entonces, volviendo al tema de las mermeladas y jaleas, nosotros vamos a utilizar pectina de alto metoxilo, por varias razones. La primera es la que podemos usar a esas concentraciones de azúcar. La segunda no es cara. Y la tercera nos va a permitir una brillantez en el producto, pero única. Y si ustedes quieren hacer la prueba, hagan mermelada de fresa en su casa, cojan su olla, pongan su fresa, échenle azúcar y pónganlo a calentar. Terminen de elaborar el producto y van a notar que les va a salir una mermelada oscurecida. Utilicen pectina para que vean y les va a salir una mermelada brillante, ¿no? Entonces, ahí están las diferencias principalmente, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso de las mermeladas, nosotros usamos pectinas como gelificante nada más. ¿Por qué? Profesor, ¿por qué como gelificante nada más? Ah, porque en sí las frutas o los trozos de fruta mismos, los trozos de fruta, ya tienen algo de pectina. Porque están formando estructuras, recuerden eso, ¿sí? Si está formando estructuras, es muy probable que tenga pectinas ahí. Entonces, obviamente, variando el tipo de fruta, te va a dar diferentes cantidades de pectina. Pero lo que debemos tener presente es eso. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es añadir pectina suficiente nada más para que gelifique. ¿Sí? Suficiente para que gelifique. Más no tanto para estabilizar, porque ya de por sí tiene cierta cantidad de pectina en el presente en la misma fruta. Ahora, en el caso de las jaleas, como la fruta es pulpeada, estas estructuras han sido destruidas, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que un poquito más elevar el gelificante, es decir, la pectina, para poder que no funcione como gelificante, pero también no funcione como estabilizante, ¿sí? Entonces, esas son las diferencias y similitudes. Jóvenes, por favor, en el chat, ¿está clara las diferencias y similitudes? Muy bien, jóvenes. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos avanzando. Wow, no ha salido tampoco igual que la vez pasada. A ver, voy a dejar de presentar las diapositivas rapidito para presentarles mi pantalla y que puedan ver los flujogramas, ¿ya? Porque al igual que el flujograma que pusimos en el proceso del néctar, no sé si recuerdan, no ha salido tampoco en la diapositiva en esta plataforma. Yo no entiendo por qué, pero bueno, así se han dado las cosas. Les voy a pedir en todo caso
que voy a terminar la presentación a través de compartir mi pantalla, ¿sí? Entonces, sus respuestas, por favor, sus respuestas, traten de hacérmelas a través del micro, ¿sí? A través del micro. Igual voy a tratar de poner aquí mi pantalla un poco más pequeña para poder visualizar los chats, pero eso me parece que les va a impedir a ustedes ver el trabajo, ¿no? A ver, un momentito para poner esto adecuadamente. Ajá. Jóvenes, por favor, me responden si es que están visualizando adecuadamente mi pantalla. Sí, profesor. Perfecto. Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias. Sí, profesor. Bien, entonces el flujograma que les quería mostrar es este, ¿no? Sino que está un poco pequeño. Ahí lo pueden observar. Sí, profesor. ¿No? Bien. Okay. Sí, profesor. Me he tomado el trabajo, jóvenes, de separar el flujograma de elaboración de mermeladas del flujograma de elaboración de jaleas. Ojo, ustedes se van a dar cuenta y seguramente van a decir, oye, pero estos flujogramas que está poniendo el profesor son bien parecidos a los del néctar. Sí, pues jóvenes, son bien parecidos por la sencilla razón de que la diferencia principal, aparte del uso de pectinas y de la formulación netamente, es que no tiene agua. Pero después tenemos entradas y tenemos salidas y el procedimiento es bastante similar. Eso quiere decir que si tú tienes habilitada una línea de procesamiento de néctar, tranquilamente podrías habilitarla también para procesar mermeladas y jaleas. ¿Ya? Entonces, el flujograma de elaboración de mermeladas empieza, como ustedes saben, jóvenes, ¿cuál es la primera operación en todo proceso de la industria alimentaria? La recepción. La recepción. Exacto. Empezamos con recepción, luego hacemos un saneo, que es un lavado y desinfección, y luego pasamos al pelado y trozado. Recuerden que estamos hablando de mermelada, la mermelada sí utiliza el lavado y trozado. En ese pelado y trozado, pues nosotros le vamos a dar el tamaño de los trozos que nosotros queremos que aparezcan, pues, en nuestro producto terminado, ¿no? Inclusive, les comento a manera de experiencia, hay algunas industrias o algunas empresas que se encargan de darle un diferencial a su producto terminado, colocando los trozos en forma de cubitos o en forma de triangulitos, ¿no? Eso realmente no es tan difícil de realizar, pero sí te da como consumidor un indicio de que, oye, este producto que me están vendiendo realmente ha sido trabajado pues con mucha precisión, ¿no? Porque imagínate que encuentres en tu mermelada trocitos en forma de cuadradito, ¿no? Chiquititos, chiquititos ahí, cuadraditos. Entonces te da una percepción del nivel de detalle de procesamiento que se ha tenido. Eso es un tema. Ahora, luego pasamos al estandarizado. El primer estandarizado de lo que se va a encargar, jóvenes, principalmente en el caso de las mermeladas y también de las jaleas, es de incorporar la primera fracción de azúcar con la fruta, ¿sí? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que este azúcar se pegue a la fruta de tal manera, y por eso viene el homogenizado ahí, lo mezclas hasta que el azúcar esté totalmente envuelto en la fruta. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una fruta, ¿sí?, que tiene poco azúcar y le añades azúcar concentrado a su contorno, este azúcar concentrado lo que va a buscar es ingresar a la fruta. Y para ingresar a la fruta va a tener que generar que salga agua, ¿sí? Salga agua de la fruta.
lo que está ocurriendo es el proceso que también habíamos visto en la primera clase de deshidratación osmótica, ¿sí? Entonces, implícitamente nosotros estamos realizando una deshidratación osmótica al echarle azúcar a nuestra fruta cortada en trocitos, ¿sí? Ustedes lo dejan ahí un momento, lo homogenizan y se van a dar cuenta de que se va a empezar a eliminar líquido, ¿no? Este líquido no quiere decir que lo vas a retirar, lo dejas ahí, es para tu proceso, ¿sí? Recuerda de que los procesos térmicos generan vaporización de líquidos, ¿no? Entonces, si tú le quitas ese líquido, después lo vas a necesitar para que se evapore, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Simplemente añadimos azúcar, homogenizamos y esperamos que deshidrate un poco, ¿sí? Luego empezamos ya con el tratamiento térmico netamente, ¿sí? Aquí hay que hacer una aclaración en el tema de el tratamiento térmico propiamente dicho que se le da a las mermeladas, ¿sí? Hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Hay dos formas de hacerlo. La primera es lo que ustedes están observando aquí, ¿sí? Después del homogenizado empezamos con la pasteurización hasta llevar el producto a 75 grados. ¿Por cuánto tiempo? Pasteurización por 75 grados, ¿a cuánto tiempo era? A ver si se acuerdan. 15 75. minutos, profesor. No. 75 por 45. por 30. A ver, un momentito. 85. Un momentito, un momentito. Jóvenes, una disculpa, aparentemente, pues, aparentemente, no sé, se quedó congelada, pues, mi pantalla, yo he estado tratando ahí de volver, pero bueno, ya estamos aquí, ¿no? A ver, ¿se observa, por favor? ¿Se observa? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Nos quedamos en que esta pasteurización en primera instancia nosotros podríamos realizarla a 75 grados por 30 minutos, ¿cierto?
Esta es la primera instancia. ¿Por qué utilizamos esta temperatura? Porque en el segundo estandarizado, jóvenes, en el segundo estandarizado, nosotros tenemos que añadir la pectina, el regulador de acidez y el conservante, en caso utilicemos conservante, pero estos productos son solubles a temperaturas elevadas, arriba de los 65 grados, ¿sí? Entonces 75 es una buena opción, ¿sí? 75 es una buena opción. Para ello es que estamos utilizando, pues, el tema de esa temperatura. Pero hay otra forma, ¿sí? Hay otra forma, que es, en lugar del pasteurizado, hacemos un termizado, lo llevamos a 65, ¿sí? Y una vez que está en 65, añadimos los insumos y recién ahí subimos la temperatura a 75, ¿no? Bien, entonces hay esas dos formas. Cuando tengamos la parte práctica, lo vamos a analizar cada una de esas formas, ¿no? Entonces le decía, el estandarizado 2 es justamente para añadir los insumos que faltan, específicamente para que se pueda formar el gel, ¿sí? Una vez terminado, envasamos, esterilizamos, etiquetamos y almacenamos, ¿sí? Ya habíamos visto más o menos de qué trata cada una de esas operaciones. Ahora, en el caso de las jaleas, el flujograma es el mismo, pero si se dan cuenta, se incorporan dos operaciones más, que son el escaldado y el pulpeado, ¿sí? El escaldado y el pulpeado. ¿Por qué? Porque las jaleas no utilizan trozos, utilizan pulpa, ¿sí? Y después todo el procedimiento es similar, jóvenes, ¿ya? Todo el procedimiento es similar. Pero esa es la principal diferencia, miren. Aquí en mermeladas no tiene el pulpeado, aquí en jaleas sí tiene el pulpeado, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí voy a dejar de compartir mi pantalla para poder pasar las diapositivas nuevamente, ¿ya? Un minutito. Para poder interactuar a través del chat. Vamos a ver dónde están estas diapositivas. ¿Me avisan cuando les aparecen las diapositivas, por favor? A ver, jóvenes, confírmenme por favor si se pueden ver las diapositivas. Sí se pueden observar, profesor. ¿Sí se observan? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, listo, jóvenes. Ya, en este momento ya podemos usar el chat, ¿sí? Para poder interactuar y que no se cruce mucho el audio, ¿ya? Bien, gracias por su intervención. Entonces, evaluemos un poco el proceso por cada operación, ¿sí? ¿Cómo hacemos la recepción? Obviamente ustedes saben que la recepción se realiza por varios motivos, ¿no? Dentro de la industria alimentaria, el primero es la caracterización de la materia prima, ¿sí? ¿Qué significa, jóvenes, caracterización de la materia prima? A ver, por favor, me confirman en el chat qué es caracterizar la materia prima. Dijimos lo mismo en el proceso de elaboración de néctar. ¿Qué será caracterizar la materia prima? A ver. Jóvenes,
la selección? Es una de las cosas que se hace cuando recibimos la materia prima. Clasificar según su tamaño. A ver. Ahí se nos está yendo de repente algunas definiciones. A ver, Maricelo nos dice el estado en que se encuentra. Ajá, eso sí. Romelio nos dice identificar sus características, cómo está llegando. Eso también, eso. Clasificar según su tamaño. A ver, cuando nosotros recibimos nuestra materia prima, jóvenes, lo que tenemos que saber principalmente es cómo está llegando esta materia prima, ¿sí? En qué condiciones está llegando, qué características tiene, ¿sí? No necesariamente clasificarla, ¿sí? Porque eso probablemente se vea en una operación posterior, ¿no? Inclusive cuando hacemos lavado y desinfección, muchas veces dentro de esas operaciones ponemos la operación de selección y clasificación también. Es válido, ¿sí? Es válido. La recepción más que nada es el utilizar herramientas de repente estadísticas o utilizar muestreos, ¿sí? Evaluar calidades para nosotros tener una noción de cómo está llegando nuestra materia prima, es decir, si nuestra materia prima es adecuada o no para nuestro proceso, y en función a eso también pagar a nuestro proveedor, porque obviamente nosotros en función a lo que recibimos, pagamos, ¿no? Eso es muy importante de conocer. A veces, el proveedor tiene un contrato con nosotros de un determinado precio, ¿no? Pero lo que nos está entregando es de menor calidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que penalizar sobre ese contrato al proveedor, ¿sí? Y por el contrario, si nuestro proveedor nos otorga una materia prima de mayor calidad a la que nosotros le solicitamos, pues probablemente el proveedor va a tener que, o nos va a pedir que nosotros le paguemos más, pero nosotros también tenemos que ceñirnos en el contrato y que él nos otorgue realmente lo que hemos acordado, ¿no? Digamos que puede otorgarnos calidades superiores dentro del contrato, sí, pero calidades inferiores, nosotros tenemos que penalizarlo. No le podemos pagar lo mismo porque nos entregue menos de lo que le hemos pedido, ¿sí? Eso es importante. Entonces la recepción, jóvenes, es una operación muy importante dentro de nuestro procesamiento de mermeladas, jaleas y en realidad de todos los procesos de la industria alimentaria. Sin embargo, debemos tomar en cuenta, jóvenes, que cada recepción, de acuerdo al tipo de producto, es diferente. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué es diferente? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un proceso que va a encargarse de exportar productos en fresco al extranjero, es decir, de repente alguna naranjita que se vea bonita, ¿sí? Ustedes seguramente han tenido oportunidad de ver los productos que se exportan en fresco, ¿no? Son productos que visiblemente no tienen casi defectos, ¿no? En el exterior. Entonces, no es lo mismo comprar a un proveedor ese tipo de materias primas a comprar a un proveedor materias primas, por ejemplo, para hacer jugos, ¿no? Ahí no te interesa tanto el exterior, lo que te interesa es el contenido de la materia prima, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la exportación de fresas en fresco y el procesamiento de mermeladas, ¿no? O de néctares. Cuando nosotros exportamos en fresco, definitivamente nuestra fresa tiene que ser, pues, grande, ¿no? Tiene que ser de color uniforme, tiene que ser de forma uniforme, debe tener un determinado calibre, etcétera, etcétera, cuando nosotros estamos trabajando en fresco. Pero cuando estamos hablando de productos para mermelada, en realidad eso no te importa, lo que te importa en realidad es tener trozos, ¿sí? Entonces tu control va a ser diferente en ese aspecto, no va a ser lo mismo, ¿no? No va a ser lo mismo. Esto
esto tiene mucho que ver, jóvenes, esto tiene mucho que ver con las especificaciones de producto que nosotros tengamos para procesar. Si nosotros no trabajamos bajo especificaciones, en realidad no sabemos qué es exactamente lo que vamos a hacer. Y ahí es donde caemos pues en problemas de calidad, ¿no? Parte de garantizar la calidad es saber exactamente lo que tienes que hacer, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos la etapa, como les decía, puede haber previo o puede haber en paralelo una operación o dos operaciones de selección y clasificación. Sin embargo, cuando trabajamos este tipo de materias primas, por ejemplo, nos vamos a encontrar durante la selección y clasificación o también durante el saneo, que es el lavado y desinfección, nos vamos a encontrar con este problema que está en el lado superior, inferior derecho, ¿sí? Que es que se van a presentar algunos productos, en el caso de la fresa, por ejemplo, que tiene alguna deficiencia de calidad, ya sea por contaminación microbiológica o también por deterioro mismo del producto, ¿no? En función a su vida útil. Entonces, cuando nosotros hacemos saneo y lavado y desinfección en determinadas materias primas, jóvenes, tenemos que ser muy criteriosos. ¿Por qué? Recuerden de que la fresa, por ejemplo, en el caso de la fresa, tenemos un producto que es muy sensible. Entonces, al nosotros sumergir nuestro producto en agua con hipoclorito de sodio o con el desinfectante que estemos utilizando de la materia prima, nos vamos a encontrar con que al sumergir esta fresa en el agua, estamos incrementando, ¿qué cosa? Su actividad de agua. Y al incrementar su actividad de agua, hacemos que el producto también esté susceptible a deterioro. Entonces, tiene que ser un lavado y desinfección adecuado para poder eliminar los patógenos y microorganismos en primera instancia, pero también garantizar de que el producto no se deteriore, ¿sí? Para ello, pues, se utilizan técnicas, ¿no?, de muestreo, se está controlando constantemente las concentraciones de hipoclorito, por ejemplo, o también se utilizan equipamientos, digamos así, que nos ofrecen un tiempo estandarizado de permanencia del producto en estas soluciones, ¿no? Como por ejemplo, ustedes pueden observar en la parte superior derecha, hay un elevador metálico que está saliendo de las superficies sumergidas y que prácticamente está sacando a velocidad constante las fresas, ¿no? Esto que quiere decir que las fresas van a permanecer dentro de la solución prácticamente una cantidad de tiempo estándar, ¿sí? Una cantidad de tiempo estándar. Esto es muy importante, jóvenes, ¿ya? Es muy importante. Bien, respecto al pelado y al trozado, no hay mucho que decir adicionalmente a las técnicas que ya hemos conversado en el procesamiento de néctares, ¿sí? El pelado y el trozado se realiza muchas veces de la misma forma, ¿sí? Muchas veces de la misma forma, pero depende mucho también de las especificaciones del producto terminado que nosotros tengamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros queremos una mermelada que tenga trocitos chicos, por ejemplo, los trozos que vamos a incorporar a nuestro proceso no tienen que ser grandes, pues, ¿no? Tienen que ser trozos chicos. Si nosotros tenemos en nuestra mermelada de repente que queremos la presencia de trozos grandes, obviamente desde el principio, desde la etapa de pelado y trozado, tenemos que trabajar trozos grandes. No esperemos que si trozamos a la materia prima en unidades pequeñas, al final obtengamos trozos grandes, porque eso no va a ocurrir. Y viceversa tampoco. Es decir, si nosotros trozamos en partes grandes nuestro producto, nuestra materia prima, no esperemos que al final, en la elaboración,
después del proceso de elaboración, cuando ya está envasado el producto, los trozos sean pequeños, ¿sí? Quiera que no, miren, detalles como este son los que marcan la calidad de los productos. ¿Y por qué les digo esto? ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando nosotros elaboramos mermeladas y jaleas, a veces, no estoy hablando de a veces en pocas veces, sino bastantes veces, utilizamos estas mermeladas y jaleas para frutar otro tipo de productos, como por ejemplo el yogur, ¿no? Entonces, ustedes saben que el yogur es un producto bebible, ¿no? Es un producto bebible. Por ende, ¿qué pasaría si yo fruto mi yogur con una mermelada que obviamente está bien hecha, pero tiene trozos grandes? ¿Se va a dejar tomar o no se va a dejar tomar? A ver, ¿qué me dicen ustedes en el chat, por favor? ¿Será bueno o no será bueno? No, ¿cierto? No será bueno. Entonces ahí caemos en un problema de calidad. Es decir, ya no es solamente que me otorgues un producto que no me hace daño. No es solamente que me otorgues un producto que está bien preparado, sino que me otorgues un producto que realmente sea o cumpla con la expectativa que yo tengo para mi proceso, ¿sí? O para la expectativa que tiene mi cliente, o la especificación, ¿no? Entonces, es importante. A veces no le damos mucha importancia al pelado y al trozado, y para mí es clave. Es más, debería ser un punto crítico, dependiendo del producto a procesar, ¿no? Dependiendo del producto a procesar. Como les decía, en este caso de las empresas que trabajan cubitos, ¿no? Cubitos pequeñitos. Es más, mi propia empresa, que procesaba hace algunos años yogur aplanado edulcorado con stevia, trabajaba con mermeladas con trozos de 2.5 por 2.5 milímetros, ¿no? Y habíamos trabajado formulaciones, todas obviamente con sustitución de azúcares, de tal manera de que nuestros clientes pues eran capaces de pagar por un producto que nosotros nos costaba en su totalidad con todos los requisitos de calidad que reunía, a nosotros nos costaba elaborarlo aproximadamente $1.20 cada producto. Los clientes eran capaces de pagar hasta 5, 7, hasta 9 soles por cada producto, ¿no? Entonces, depende mucho, por eso les decía, de las expectativas del cliente, del mercado, ¿no? Es importantísimo, importantísimo tomar eso en cuenta, ¿sí? No es cosa de simplemente hacer las cosas para cumplir, como se dice, ¿no? Sino hacer las cosas pensando, pues, en todo, ¿no? Importantísimo. Si gustan, en la siguiente clase, porque ahorita no he recopilado las fotografías de los productos que tenía en la empresa, pero les puedo presentar algunos para que vean de qué estoy hablando en este aspecto, ¿ya? Bien, el escaldado, esto es para el caso de las jaleas, obviamente, ¿no? Hay algunas frutas que tienen pulpas duras, ¿no? O que sufren pardeamiento. No queremos eso, entonces utilizamos escaldado, pues, para ablandar el producto, ¿no? Y el pulpeado, jóvenes, el pulpeado que, bueno, ya es muy particular para cada materia prima. En el caso de las jaleas utilizamos esta operación, pero básicamente es el mismo procedimiento que utilizamos para la elaboración de néctar, ¿no? Bien. Entonces, una vez que ya tenemos los trozos o ya tenemos la pulpa, jóvenes, les hablé del primer estandarizado, ¿no? En este primer estandarizado, lo que nosotros debemos hacer, jóvenes, es básicamente integrar el azúcar o la mayoría del azúcar, porque en realidad no integramos todo. Ya cuando veamos balances, ahí vamos a ver qué fracción de azúcar utilizamos. Pero por lo pronto deben saber que la mayoría del azúcar se integra al inicio en el estandarizado 1 con los trozos de fruta o con las pulpas para poder lograr esta extracción de líquido, ¿no? O esta deshidratación osmótica que nos permita, pues, llegar a un producto de calidad, ¿no? No es lo mismo, jóvenes, calentar primero la fresa y después echarle el azúcar, por si acaso, no sale igual. Si ustedes realizan el procedimiento de esta manera,
es decir, integrando la fresa con el azúcar, y recién después de haber homogenizado eso, empiezan con el tratamiento térmico, van a tener resultados bastante adecuados respecto a el flujograma estándar, ¿no? Como les decía, tienen que integrar adecuadamente, homogenizar, y luego pasteurizan, pues, ¿no? Como les decía, según el flujograma que hemos trabajado, 75 grados por 30 minutos, ¿sí? 75 grados por 30 minutos, y en ese momento ya pasaríamos a poder hacer el segundo estandarizado, pero esto lo vamos a ver después de nuestro break, porque hasta aquí hemos avanzado con la primera sesión, ¿sí? Que teníamos programada para el día martes, ¿no? Entonces, jóvenes, hagamos un break de 15 minutos, son exactamente 2:51, 3:06 minutos. Volvemos, por favor, a través de esta misma plataforma para poder continuar con la sesión, ¿sí? Entonces, 15 minutos de receso, por favor, jóvenes. Gracias.